Senador Gustavo Bolívar, gracias por atendernos, muy buenos días. Hola Julio, muy buenos días a tus oyentes y a los integrantes de la mesa. Yo pienso en usted, senador Bolívar. Este no era precisamente el escenario que usted había soñado ganando las elecciones, ¿no? No, por supuesto que no, y me disgusta tener un poco la razón de las advertencias que hice, porque si yo llego a tener la razón, pues se puede romper el pacto histórico y es muy fácil, porque los intereses que se están jugando aquí los partidos políticos pues son muy grandes, nada más ni nada menos que son los dueños de los alcaldes y los gobernadores y los funcionarios en un 99% en este país. Y lo que quieren es conseguir un contralor de bolsillo que les siga tapando la corrupción. Porque como lo vengo diciendo hace mucho rato, ya los entes de control perdieron su función, perdieron su razón de ser. Porque en este país los grandes golpes contra la corrupción lo están dando los periodistas. Una periodista de esta emisora, de la W, fue la que descubrió el robo de los 70.000 millones. Unos periodistas de Blue descubrieron el robo de los 500.000 millones. Daniel Coronel, también de esta emisora, se cansa de denunciar casos de corrupción. Y yo le pregunto a mis colegas cuando defienden a esta señora, ¿dónde estaba la señora cuando se presentaron estos robos y dónde están sus alertas tempranas para merecer ser candidata a un puesto tan importante como la Contraloría? Y no existen esas alertas tempranas porque esos funcionarios están ahí para tapar la corrupción, y lo que buscan con este nombramiento, alineándose con esta candidata, es simplemente tener 4 años más de impunidad, y no lo vamos a permitir, Julio, no se puede. Bueno, pero, senador Bolívar, la pregunta es ¿dónde está el piloto? El contralor, para usted, ¿debe o no debe ser de una lista del pacto histórico? Yo creo que el contralor debe ser independiente, y le voy a explicar las razones por qué. Yo ni siquiera quisiera que nosotros como pacto histórico tuviéramos un candidato, porque si a alguien le conviene tener un contralor independiente es al pacto histórico, porque es la persona que nos va a decir: cuidado que fulano está robando, cuidado que allí se están presentando alertas tempranas, y eso nos conviene para defender el pacto histórico. Si nosotros conseguimos un contralor de bolsillo, lo único que estamos consiguiendo es destruir el pacto histórico, porque nos va a tapar los actos de corrupción que finalmente algún periodista como ustedes va a sacar, y eso destruye el pacto histórico. Entonces, lo mejor, lo que más nos conviene es que ni sea de la clase política corrupta que tiene ya candidata, ni sea de nosotros. Tenemos que encontrar una línea media de un candidato que no tenga compromisos ni con el pacto histórico ni con esa vieja clase política. Pero, senador Gustavo, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Porque el piloto se suponía que iba a ser Alfonso Prada en el Congreso. Luego está el senador Velasco. Luego entonces aparece Roy Barreras, y Roy Barreras está como máximo jefe de la operación. Y en esa cirugía aparece desde Barranquilla Armando Benedetti diciendo no. Esto, la coalición no es así. O están o no están con el gobierno, pero no es que están con el Congreso aparte y no están con el gobierno. Y todo esto requiere de un director de orquesta político del nuevo gobierno. ¿Quién es al fin? Pues, de todas las personas que usted ha nombrado, Julio, ninguna pertenece a la causa. Yo llamo la causa esa por la que luchamos tantas personas y por la que murieron tantas personas. Son personas que han llegado recientemente, otras últimamente, otras un poco más atrás, pero si usted se da cuenta es lo mismo. Y de ahí nace esa confusión, que la gente no sabe cuál es el candidato, a quién debemos elegir, y todo eso porque desde la misma confección de la lista ya se le empieza a meter mano a las cosas. Entonces se dijo: quitémosle al Congreso la selección, démosle a las universidades la capacidad de seleccionar las listas de elegibles. Pero todos lo corrompen. Ahora las universidades están politizadas, y no descarto que, esto puede ser una denuncia, pero no tengo pruebas, la universidad le pase
las preguntas a los candidatos que el Contralor quiere que elijan. Entonces, en la primera lista nos encontramos con que si con 9 de los 10 candidatos, el Contralor elegía un títere. En la segunda, pues que dejaron por fuera otros hombres muy bien calificados. Pero de los 20, seguro tiene que haber alguien, no sé, una mujer, un hombre, que pueda representar los intereses de la nación en la transparencia de la gestión pública. Y me niego a creer que no haya uno. Pero no podemos seguir en el juego de elegir siempre un títere para que tape y tape y tape, porque es que llevamos 200 años de corrupción y a nosotros nos eligieron con esa premisa del cambio. Y una parte importante de la premisa del cambio era cómo vamos a acabar con la corrupción. Y en la elección de Contralor, yo me atrevo a decir que es un porcentaje muy grande, muy alto dentro de esa lucha anticorrupción. Si dejamos que elijamos un Contralor o Contralora del bolsillo del señor Felipe Córdoba, ya se habrá desvirtuado por completo la promesa de cambio. Senador, pero usted dice que los partidos tradicionales quieren tener un contralor de bolsillo, pero desde el pacto no quieren también tener un contralor amigo promoviendo a como dé lugar a Julio César Cárdenas. A mí no me gustaría que tuviéramos un contralor de bolsillo. De hecho, en la alcaldía de Bogotá, eso fue una instrucción de Gustavo Petro. Le dijo a su bancada, y eso lo pueden desmentir los demás concejales que había en la época, que lo mejor es que el Contralor estuviera en la oposición, y permitió la elección del entonces Contralor Juan Carlos Granado. Le hizo la vida a cuadros, lo gustó, lo destituyó, le hizo de todo, pero yo creo que en un país serio, y esto tiene que ser una reforma constitucional, hay que hacer dos cosas. Primero, que no sea el Congreso quien elija al procurador, como lo dijo Julio, ni al Contralor. Uno no puede estar eligiendo a sus jueces, a quien lo disciplina y a quien lo investiga. Y lo segundo, por ley, que las Contralorías y Procuradurías, tanto a nivel nacional como departamental, queden en manos de la oposición. Eso es lo más sano. Pero aquí, ninguna de las dos cosas pasa. El Congreso en este espectáculo vergonzoso tratando de encontrar quién le tape a sus gobernadores y alcaldes, porque para nadie es un secreto que muchos de los congresistas son dueños de gobernadores y de alcaldes y de funcionarios por todo el país. Y lo segundo, pues que no hay independencia, y ahí sí para nada sirven las Contralorías y las Procuradurías. Tienen esos tres entes de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, 32.000 funcionarios y cuestan 9 billones. ¿Y por qué son los periodistas los que terminan descubriendo los actos de corrupción? No sirven para nada, están politizados. Senador, yo no puedo dejar pasar este diálogo sin referirme a la denuncia que usted dejó formulada, consignada en la entrevista con Pregunta Yamit. Es la acusación más seria que he escuchado en los últimos años en contra del Congreso de Colombia, porque su afirmación de que el Congreso es un nido de ratas es de una gravedad indiscutible. Los señalamientos que usted dice tener para acusar a quienes hacen parte del 30% del Congreso es una vergüenza. De manera que si lo juntamos con el problema que se deriva de la elección del Contralor, estamos frente a una crisis política mucho más grave que la que tiene que ver con este episodio. Es que para usted el Congreso está completamente intoxicado. Por consiguiente, se necesita una limpieza que a mí, le digo con todo respeto, me pareció de la mayor gravedad y de la mayor importancia, porque usted anunció que eso sería parte de un debate y que lo único que le falta son los nombres de la acusación, pero que tiene los testimonios y que solamente está esperando que las víctimas se atrevan a señalar a quienes acusan de ser acosadores sexuales y cobradores de peajes a los miembros de las unidades legislativas. ¿No le parece que ese es más grave
que la coyuntura de la elección del Contralor? Sí, doctor Casas, tan grave como la elección de Contralor. Porque cuando yo llego al Congreso me encuentro con que muchas personas estaban buscando a alguien como que les generara la confianza para contarle lo que estaba pasando ahí. Y entonces mi secretaria me dice, unas mujeres lo están buscando para hacer unas denuncias muy graves. Yo las escucho. Y me dicen que para poderles prorrogar los contratos, y de esto habló Gustavo Petro en la campaña porque yo lo puse en conocimiento de los hechos, de la esclavitud sexual a la que someten a muchas mujeres y les firman contratos de corto plazo, 2 meses, 3 meses, para poderlas tener ahí esclavizadas sexualmente a cambio de prorrogarles los contratos. Yo tengo pruebas de eso, tengo nombres, lo que pasa es que estas personas me dicen que no quieren enfrentar la denuncia por la estigmatización, hay algunas casadas, hay cosas terribles ahí dentro. Yo les digo, bueno, yo voy a grabar esto y algún día ustedes se van a decidir a contarlo. Y mientras ellas lo cuenten, pues yo voy a tener la oportunidad de poderlo denunciar. No tengo ningún pelo en la lengua para denunciarlo. Y lo otro que me han venido contando es que yo estoy calculando ya en un 30%, que es muy alto, los senadores y representantes que le sacan la mitad del sueldo a los miembros de sus unidades de trabajo legislativo. Así de frente. Les dicen, yo le voy a poner un sueldo. ¿Cuánto está aspirando? Pues una persona que nunca ha tenido un cargo público y cree que 3 millones o 4 millones es mucha plata. Dicen 3 o 4 millones. Dicen, yo te voy a pagar 7. Pero me hace el resto porque es para la campaña, me hace el resto porque es para para sostener el movimiento. Y empiezan a quitarle la mitad o un poco menos, o a veces más, o a veces todo, a los empleados que tienen ahí dentro de sus UTLs. Y entonces ese sueldo de 36, 37 millones se vuelve 50 millones. Y es una infamia porque es, tras de que estamos ganando salarios muy altos, robarle la platica a las personas más pobres con la ilusión pues de que tengan un puesto público. Y esto no solo pasa dentro del Congreso, sino que también cuando ellos le consiguen un cargo público en otra entidad, porque viven buscando puestos por todas las entidades. Y por eso es que la elección del Contralor ahí se enlaza con esto, porque en estas ampliaciones de las plantas de personal de la Contraloría y la Procuraduría viene la repartija de cargos para los congresistas. Entonces muchos de ellos, o varios de ellos, para no estigmatizar a todo el Congreso, les dicen, yo le conseguí un cargo allí, de tanto me da tanto. Eso es una práctica común, se lo digo que es común en el Congreso de la República. Entonces mira lo que estamos asistiendo, cómo no se va a llamar nido de ratas semejante acto donde se practican estos delitos contra la dignidad de las personas, contra el erario público. Entonces, sí, pues, bueno, esa denuncia hay que hacerla y ojalá, yo le digo a las personas que me han hecho las denuncias que se atrevan a hacer las denuncias, que pongan la cara que nosotros podemos ofrecerle protección ahora que somos gobierno. Eso podría pasar en algún momento. Pues ojalá se pueda hacer esa denuncia cuanto antes, con pruebas y con nombres y apellidos, que es lo más importante. Pero, senador, quiero volver al tema de la Contraloría, porque ayer hablábamos con el presidente de la Cámara de Representantes, quien pertenece a la coalición del Pacto Histórico, y nos dijo aquí que el gobierno, el presidente electo Petro, el doctor Prada y los miembros del gobierno que inicia el 7 de agosto no han dado instrucción alguna en el tema de la Contraloría y que ha habido total libertad para que los congresistas tomen la decisión que quieran a conciencia. Senador Bolívar, ¿eso es verdad? ¿El gobierno del presidente electo Petro no se ha metido en el tema de elección de Contralor? No se ha metido, Lucas, y no se puede meter, porque es que se supone que hay una separación de poderes y el Congreso es autónomo. Pero lo que yo le estoy diciendo a mis compañeros es, un país nos está mirando. 11.300.000 personas votaron por el cambio. Cuidado, nos equivocamos, porque ahí empieza a derrumbarse el pacto histórico. Entonces la pelea ahí dentro, porque la señora estuvo en Medellín, la candidata de Pipe Córdoba estuvo en nuestro Congreso de Medellín, al que yo no asistí, y tuvo oficina ahí hablando con todos los congresistas. Bueno, hablar y proponer una candidatura no es delito, pero ojo, les digo, porque eso no se puede volver
una feria de puestos y de tapen, promovido por el partido o por el movimiento que le ofreció al país un cambio. Entonces ahí no nos podemos equivocar y tengan por seguro que vamos a dar una pelea interna muy grande para que no nos equivoquemos en esa elección. Sí, senador Bolívar, yo le quiero preguntar por eso. Usted dice que no se puede devolver el tapen promovido por el Partido del Cambio, por el pacto. Lo dice por el senador Roy Barreras. ¿Por qué? Porque aunque él está promoviendo que se cambie la lista, antes de esto, usted, por ejemplo, había dicho en su Twitter, huele mal, Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen de 4 años más, y ya varias personas del pacto me llamaron para abogar por ella, es decir, la señora Rangel. Lo que usted nos quiere decir es que el senador Roy Barreras está con ambos candidatos. No, a mí lo que yo dije es que en una de las primeras entrevistas que concedió Roy Barreras, dijo que la lista de 10 elegibles, la primera, antes de cambiarse, le parecía magnífica y que todas esas hojas de vida le parecían brillantes. Y resulta que ahí estaban los ladrones de los OCAT y estaba la señora que es la candidata de Pipe Córdoba. Entonces, ahí fue cuando se me encendieron las alarmas y dije, no, esas 10 hojas de vida no son, puede que sean brillantes, pero no son las adecuadas. Y ahí fue cuando tuve una discordia con Roy en ese sentido, pero bueno, ya vemos que él tiene todo el interés de cambiar la lista, ha nombrado una nueva comisión, la comisión está renunciando, sé que por presiones de la Contraloría, para sabotear la nueva elaboración de una nueva lista, y todo esto es porque a ellos les conviene que se mantenga la actual lista, porque dentro de esa lista están los candidatos, está su plan A, su plan B, su plan C, y de pronto el D, para tener el contralor de bolsillo que están buscando hace mucho rato. No, pues terrible panorama, senador Gustavo Bolívar, semejante esfuerzo y sobre todo desilusionador panorama. Pues imagínese, se le ha puesto un cambio. Estamos en eso, yo sé que la gente lo va a entender allá adentro. Sí, yo tengo una última inquietud que se la planteé al comienzo. El piloto, para usted, porque fíjese, hoy está poniendo la cara a usted. Hoy no estamos escuchando, sino leemos en Twitter al ex senador Benedetti. Ayer estuvo muy activo Roy Barreras, con cara gano yo, con sello gano yo. El doctor Velasco con el tema de los alcaldes, pues ahí salió a decir que el presidente estaba en un tema superior de seguridad nacional. Alfonso Prada, que es el supuestamente ministro del Interior, no en funciones, pero aparentemente el operador político, tampoco ha aparecido. Entonces uno se pregunta, y se lo pregunta a usted, ¿quién debería ser el gerente político en este momento del gobierno electo, senador? Mire, yo creo que aquí en el pacto histórico debería por lo menos haber una junta, haber 4, 5, 6, 7, no sé cuántos senadores y senadoras que estemos tomando estas decisiones. Me meto ahí porque a falta de piloto, pues los movimientos y los partidos tienen unos principios y entonces uno acude a los principios. Bueno, no hay piloto, pero tenemos unos principios y tenemos unas promesas hechas a Colombia, a los votantes. Y nosotros, guiándonos por esa promesa y por esos principios, sencillamente tenemos que actuar, a falta de piloto. El piloto ya vendrá, porque es que el gobierno no ha empezado, empieza el lunes. Y seguramente de aquí al lunes habrá esos nombramientos y el presidente nos dirá quién va a regir los destinos de la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que puede ser el ministro del Interior. Ahí suenan nombres. Pero mientras aparece, y como la elección de Contralor está a la vuelta de la esquina, yo creo, y lo hablamos ayer con Alexander López, anoche, precisamente casi a la medianoche, vamos a convocar a los compañeros para tomar unas decisiones, para, guiados por esos principios, elegir o por lo menos buscar la mejor hoja de vida para que dirija la Contraloría. Senador, mucha suerte y gracias por atendernos. Bueno, a ustedes, Julio. Muy buen día para todos.